Hola, bienvenidos a una nueva entrega de estos apuntes astrológicos, la número 12 ya. Hoy es 25 de abril de 2014 y el día de ayer mi canal de YouTube pasó de las 40.000 reproducciones. Entonces quiero rápidamente agradecer este apoyo, las visitas, las suscripciones al canal también, y bueno, renovar el compromiso con este proyecto de divulgación astrológica. Definitivamente esto de pasar de las 40.000 reproducciones me anima. No es que sea una gran cifra desde el punto de vista comparativo con los canales más populares en YouTube, pero definitivamente es un número significativo para un canal tan especializado como este, que aborda temas un tanto densos desde la perspectiva astrológica y con videos que, bueno, que suelen extenderse más allá de la media hora. Entonces, aprovecho para agradecer el apoyo y como digo, reiterar el compromiso con este proyecto divulgativo. Vamos entonces con el material de hoy. Ajá, aquí está. Vamos con el material de hoy, lo que elegí para trabajar el día de hoy, que es algo que no sé si les resulte familiar. Es el llamado Día de la Bicicleta. Día de la Bicicleta se llama el Día del Descubrimiento del LSD, o no propiamente del descubrimiento. El LSD se descubrió unos años antes. El mismo personaje protagonista de esto que se ha venido a llamar el Día de la Bicicleta, Albert Hoffman, había descubierto el LSD unos años antes, pero el 19 de abril de 1943, y hace apenas unos poquitos días, estamos a 25 de abril, hace apenas unos pocos días, se cumplieron 71 años de esa fecha. Como digo, el 19 de abril de 1943, Albert Hoffman realizó la primera ingesta consciente de LSD para inducir un estado especial y poder observar. Ya había ocurrido 3 días antes, el 16 de abril, fue la primera vez que Albert Hoffman tuvo contacto con el LSD en términos de efectos, ¿no? De efectos a nivel físico y mental, ¿no? Sabemos que el LSD es el tipo de droga que tiene un efecto muy, pero muy fuerte y muy, pero muy claro, muy contundente, podríamos decir, sobre los procesos mentales, sobre la manera de experimentar la conciencia, la manera en la que la conciencia se experimenta a sí misma y al mundo en el que está. Y como digo, Hoffman había tenido ya una primera experiencia con el LSD absolutamente accidental el día 16, 3 días antes, cuando él retoma la sustancia que, como digo, unos años antes, creo que no recuerdo exactamente, 3 o 5 años antes, o sea, unos cuantos años antes, no recuerdo exactamente cuánto, él ya había hecho la síntesis del LSD trabajando con el cornezuelo del centeno, un hongo parasitario del centeno y de otros cereales, pero principalmente del centeno, que bueno, tiene efectos fuertes a nivel físico y él como químico, trabajando para una farmacéutica, estaba investigando este hongo y en su momento llegó a sintetizar, como digo, el LSD. Las siglas LSD vienen del nombre en alemán, o sea, de la expresión en alemán, que en español se traduce como dietilamida del ácido lisérgico. La dietilamida del ácido lisérgico en alemán tiene las siglas LSD y bueno, y de ahí el nombre, ¿no? de LSD. Como digo, él ya lo había descubierto, ya lo había etiquetado, pero había abandonado el proyecto
En ese momento estaba investigando las propiedades del LSD como un estimulante circulatorio, como un analéctico, lo que se suele llamar un analéctico. Y entonces había dejado, digamos, en reposo esa sustancia, pero en 1943 la retoma, o sea, decide sintetizarla nuevamente para seguir experimentando con ella. Y el 16, a pesar de que él tuvo, el 16 de abril de 1943, a pesar de que él tuvo mucho cuidado mientras hacía la síntesis, porque la sustancia era potencialmente venenosa, o sea, tradicionalmente, desde la Edad Media, se conocían los efectos tóxicos del cornezuelo del centeno, que podían producir desde alucinaciones hasta dolores extremos, sensaciones físicas muy desagradables que se asemejaban a la sensación de una muerte inminente y a veces generaba la muerte. También podía dificultar la circulación en las extremidades al contraer eh, 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 la, todo lo que es el aparato circulatorio, en fin, o sea, tenía unos efectos que podían ser potencialmente letales o en todo caso muy graves, y eso era suficiente para que al trabajar con los derivados del cornezuelo, Hoffman tuviese extremado cuidado. Entonces, él no estaba consciente de haber entrado en contacto con la sustancia y si había entrado en contacto con la sustancia, debía ser en una cantidad muy leve que hubiese absorbido a través de las puntas de los dedos, ¿no? Pero resulta que esa mínima cantidad que él llega a absorber el día 16 fue suficiente para generar un estado totalmente alterado, un estado de conciencia, un estado físico y mental alterado. Por supuesto, eso le llama muchísimo la atención. Él no estaba seguro de cuál había sido la causa de ese estado, pero por supuesto hizo la asociación. Dado todo esto que experimenté y dado que lo único que estaba haciendo distinto era el trabajar con el LSD, bueno, era natural plantearse la pregunta de si el LSD había sido la causa de ese estado. Entonces él decide realizar un experimento, que es el que lleva a cabo el día 19, que ese sí es, como digo, la primera vez en la que un ser humano tomó LSD de manera consciente, sabiendo lo que estaba haciendo, para experimentar unas alteraciones a nivel físico y mental y ver, bueno, en qué consistían esas alteraciones. Es el primer viaje inducido por LSD. Y resulta que ese viaje estuvo asociado además literalmente a un viaje en bicicleta, porque él ingiere el LSD, está en su laboratorio, ingiere la dosis de LSD, ingiere 250 microgramos. 250 microgramos es una cantidad muy pequeñita y estaba por debajo del umbral de la sustancia, o sea, del umbral de activación, del umbral a partir del cual hace efecto o hacían efecto las sustancias similares conocidas hasta ese momento. Entonces él pensaba que 250 microgramos eran efectivamente una cantidad segura para comenzar a experimentar, o sea que él apenas iba a sentir lo que el efecto de la sustancia. Pero resulta que en realidad se estaba dosificando con más de 100 veces el umbral mínimo del LSD, porque una de las cosas que caracteriza al LSD es que con cantidades muy pequeñas, en el orden de los 20 microgramos, se producen los efectos, que pueden incluir
alucinaciones, alteraciones de los sentidos, un cambio radical en el hilo de la conciencia, como decía al comienzo, en la manera en la que la conciencia se percibe a sí misma y percibe al mundo. Bien, lo cierto es que Hoffman entonces se estaba tomando el equivalente a 100 dosis, ¿no? A más de 100 dosis de LSD, tal cual ha sido establecido posteriormente. O sea, lo que se considera hoy en día una dosis de LSD, Hoffman lo estaba multiplicando por 100. Entonces es natural que ese viaje haya sido particularmente intenso y a los al poco rato de haber comenzado el experimento, él se empieza a sentir muy mal y decide irse a su casa. Y para irse, bueno, se va en bicicleta porque todo esto estaba ocurriendo en Basilea, en Suiza, y bueno, estábamos en plena guerra, ¿verdad? En ese momento el mundo estaba atravesando la Segunda Guerra Mundial y había fuertes restricciones para el uso de vehículos. Entonces el transporte tenía que ser por bicicleta y él se va de su laboratorio a su casa en bicicleta y ese primer viaje de LSD en esta bicicleta es lo que le da el nombre al famoso día de la bicicleta. O sea, es la fecha que normalmente se toma como fecha de referencia para el descubrimiento del LSD. Como digo, es erróneo, no es que el LSD fue descubierto ese día, pero es cierto que marca el inicio del uso del LSD como una droga de claros efectos en la psique humana y que dio origen a lo que podríamos llamar la era de los psicodélicos, ¿no? Lo que hoy en día llamamos los psicodélicos, nació ese día. O sea, en esa ocasión, Hoffman experimenta por primera vez y de manera voluntaria y de manera consciente lo que serían los efectos de un viaje psicodélico. La importancia del LSD a nivel cultural es evidente. O sea, todo lo que fue la visión de mundo, la cosmovisión de mundo que se desarrolló en los años 60 y que asociamos al movimiento hippie, tiene un puntal importantísimo en el LSD. Una enorme cantidad de artistas, escritores, pintores, poetas, experimentaron con la droga que fue legal durante mucho tiempo. O sea, entre 1943 y 1966 fue una droga totalmente legal. Es en 1966, precisamente con el auge de la cultura o de la contracultura, ¿verdad? De la contracultura hippie en los 60 en los Estados Unidos, es en ese momento que las autoridades reaccionan y establecen al LSD como una droga prohibida, pero entre 1943 y 1966 transcurren más de 20 años en los cuales hubo una enorme cantidad de experimentos y de búsquedas alrededor de esta droga que dejaron su huella, que definitivamente dejaron su huella en la cultura, en el arte, en el imaginario popular. Entonces creo que teniendo en cuenta todo esto que estamos mencionando, es del todo comprensible que nos interese analizar astrológicamente esta fecha, la fecha del primer viaje inducido por LSD, la fecha del día de la bicicleta. Sobre todo porque al tratarse de un experimento, al ser Hoffman un científico que estaba realizando un experimento, él anotó con extremado cuidado los detalles que rodearon ese experimento, incluyendo la hora. Es decir, sabemos que toda la experiencia comenzó el 19 de abril del 43 a las 4:20 de la tarde, a las 16 horas con 20 minutos. Esta es esta es la fecha y la hora que tendríamos que analizar astrológicamente. Claro,
También tenemos que tomar en cuenta el precedente que había ocurrido, como les decía, unos días antes, el 16 de abril. El 16 de abril no tenemos hora, no tenemos la hora en la que ocurrió el accidente, porque bueno, fue un accidente y él no se percató de lo que había ocurrido, salvo cuando el efecto del LSD comenzó a manifestarse. Entonces, en este caso no tenemos hora, pero evidentemente allí hay un precedente y la fecha completa o el examen astrológico completo tendría que centrarse en ese periodo que va desde el 16 de abril hasta el 19 de abril, tomando como fecha protagónica, como punto de referencia protagónico, el 19 de abril a las 4:20 de la tarde, pero sin descartar el 16 como otro hito que puede resultar interesante de revisar. Aquí tenemos la carta calculada para ese momento y lo primero, creo que es natural que nos detengamos, lo primero en lo que es natural que nos detengamos es en la posición de Neptuno. Eh, Cuando nos acercamos a una droga, a cualquier droga, trátese del LSD o del alcohol, cualquier recurso de naturaleza química o natural que induzca estados alterados de conciencia, el primer indicador astrológico en el que nos tenemos que fijar es el Neptuno. O sea, Neptuno tradicionalmente está asociado al mundo de las drogas y en particular en una droga tan fuerte como el LSD, que tiene ese potencial tan tremendo para inducir experiencias oníricas, para distorsionar la realidad y abrir como puertas hacia otras realidades. Uno de los puntos que están muy asociados al LSD es el experimentarlo como un puente hacia otras realidades, hacia otros posibles planos de realidad, o sea, que permite comparar ese efecto con el de un viaje chamánico, por ejemplo, la idea del viaje chamánico, la idea de los ritos iniciáticos, la idea de las experiencias que permiten al ser humano expandir la conciencia. Claro, también tenemos el aspecto oscuro, negativo, del LSD, lo que muchas veces se llama un mal viaje. De hecho, ese primer viaje de Hoffman tuvo connotaciones de mal viaje en algunos puntos. Ahorita les voy a hablar un poco de cómo él describe la experiencia, pero lo cierto es que de todas, es Neptuno el planeta que normalmente estaríamos asociando a ese tender un puente con otras realidades. No es la única asociación de Neptuno, pero resulta evidente que ese mundo del inconsciente, ese mundo de entrar o sea, ese tipo de experiencias que nos permiten entrar en contacto con una realidad que está más allá de la realidad tangible, en astrología las describiríamos como experiencias neptunianas en general. Entonces, resulta particularmente notable que Neptuno sea el primer planeta de la carta calculada para el 16 de abril, perdón, para el 19 de abril de 1946, 43, perdón, a las 4:20 de la tarde. Tenemos a Neptuno como primer planeta de la carta, es decir, el primer planeta que nos conseguimos a partir del ascendente es Neptuno. Pero no solamente se trata de eso, no solamente se trata de ese protagonismo de Neptuno en la carta. Si nosotros vemos la carta de Hoffman, vamos a abrir, vamos a colocar la carta de Hoffman. Aquí está. Esta es la carta de Albert Hoffman. Fíjense que en su casa 1, el primer planeta de la carta, también es Neptuno. Esto ya es notable, que el LSD haya sido descubierto por una persona que tenía a Neptuno como primer planeta de su carta y que además de eso fuese descubierta, o mejor dicho, que esa persona realizara la primera experiencia consciente con el LSD, diera origen, como digo,
al uso del LSD tal como lo conocemos hoy en día, precisamente en un momento en el que Neptuno estaba ocupando una posición similar. Es el tipo de cosas que definitivamente llaman la atención, lo vemos como algo que guarda una relación clara entre el acontecimiento y el correlato astrológico. Si regresamos a la carta de Hoffman, también resulta llamativo que su sol se encontraba en Capricornio, ¿verdad? Hoffman era de sol Capricornio, murió hace poco. Hoffman murió en el 2008, si mal no recuerdo, murió muy viejito, murió de más de 100 años, y a lo largo de su vida fue un defensor de continuar las investigaciones con el LSD y de rescatar el uso del LSD como una droga con aplicaciones potencialmente útiles dentro del campo de la psiquiatría y de la psicoterapia. Bueno, lo cierto es que él tenía, como digo, el Sol en Capricornio, pero fíjense que Saturno, el regente de Capricornio, estaba en el grado cero de Piscis, es decir, él era un Capricornio subtono Piscis. Piscis, el signo regido modernamente por Neptuno. El regente antiguo de Piscis, él lo tenía en la casa 12, la casa natural de Piscis, o sea, Júpiter en casa 12. Y ese Júpiter en casa 12, en el grado 26, le estaba haciendo cuadratura a su medio cielo en Acuario. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que era Capricornio y definitivamente se identificaba con el modo de ser capricorniano, él tiene el discurso del científico, tiene el discurso de quien busca argumentar sus posiciones desde la evidencia material. Pero a pesar de eso, tenía inevitablemente una conexión con este mundo de lo neptuniano, que podemos entender como la investigación en el mundo de la psique, en el mundo del alma. De hecho, luego de su trabajo con el LSD, él se llegó a interesar por otras drogas naturales que tenían efectos similares, como por ejemplo la mescalina. Bien, bueno, esto, digamos, como elemento del descubridor, como puntos importantes dentro de la carta del descubridor, creo que definitivamente llaman la atención, ¿no? Ese Saturno en el grado cero, en el grado cero de Piscis, definitivamente es un punto notable dentro de esta historia. Eh, pero regresemos al día, a ese famoso día de la bicicleta. Hay algo notable y es la posición de Neptuno. Fíjense que Neptuno está retrógrado en el grado 2956 de Virgo. Es decir, en su retrogradación acababa de pasar precisamente de Libra a Virgo. Estaba en este punto de transición entre el signo de Libra y el signo de Virgo. Esto tiene mucho sentido porque eh, Libra es signo de aire, Virgo es signo de tierra, y cuando estamos en el elemento aire, estamos en el mundo de las ideas, en el mundo de la mente, y cuando estamos en el elemento tierra, estamos en el mundo de las sensaciones, estamos en el mundo del cuerpo. Es decir, el aire y la tierra son un desdoblamiento más de esa tensión entre lo que podemos describir como lo mental y lo corporal, ¿no? Es lo que asociamos al aire y lo que asociamos a la tierra. Entonces que Neptuno, ese planeta que tiene que ver con romper los límites de la realidad y conectarnos con algo o no romperlos, disolver los límites de la realidad y conectarnos con otros planos de realidad, estuviese precisamente a caballo entre lo que sería el plano de lo físico y el plano de lo mental. Bueno, definitivamente resulta una posición llamativa. Aquí tenemos un gráfico donde vemos el movimiento de Neptuno entre Virgo y Libra. Esta zona de aquí correspondería a Virgo, la zona superior, y la zona inferior correspondería a Libra.
en octubre anterior, en octubre del 42, Neptuno había pasado de Virgo a Libra en movimiento directo, había estado avanzando hasta enero. En enero se había puesto nuevamente en movimiento retrógrado y había empezado a retrogradar hasta el punto de cruzar nuevamente al signo de Virgo, precisamente en este momento que estamos estudiando. Vamos a verlo con más detalle. Vamos a colocar una escala. Ajá, ahí está, ahí lo vemos en una escala, de hecho la voy a bajar más todavía y voy a aumentar el ángulo para que se distinga mejor, para que se distinga mejor eh, el, la pendiente. Ok, ahí está, ahí lo podemos ver. Fíjense, el día 16, aquí pueden observarlo, el día 16, el día del primer contacto con el LSD en términos accidentales, Neptuno todavía estaba en Libra. El 17 fue el día en el que cruza la línea, pasa de Libra a Virgo. Y el 19, estando ya en Virgo, es cuando se da el segundo experimento, o mejor dicho, propiamente el experimento, cuando se da la segunda experiencia con el LSD, que ya es un experimento planificado y consciente. Fíjense que por la escala que estoy utilizando aquí, esta distancia es la que equivale a un grado. O sea, esto sería la distancia de un grado. Entonces, pueden ver que nos estamos moviendo en un orbe extremadamente estrecho. Estamos en el punto límite, estamos atravesando precisamente la frontera entre Libra y Virgo, ¿no? Ese punto en el cual podemos decir que ambos signos están compartiendo algo, es lo que en astrología se suelen llamar grados críticos, ¿no? Esos puntos en los cuales las energías zodiacales se están transformando de un tipo de manifestación a otra. Evidentemente allí hay una frontera, pero esa frontera no es algo que podamos entender en términos absolutos, ¿no? Al final de Virgo algo se empieza a sentir de Libra, al comienzo de Libra todavía hay algo que se está conservando de Virgo. Entonces, este punto es precisamente un punto de mezcla entre ambos temas, el tema Virgo y el tema Libra. Esto resulta particularmente notable, ese vaivén de Neptuno entre Libra y Virgo, por lo que les decía antes, porque nos está remitiendo a ese vínculo entre mente y cuerpo. Pero eso a su vez está reforzado por las posiciones de los planetas regentes. O sea, el regente de Virgo y el regente de Libra, Mercurio y Venus, aquí los vemos, se encontraban en recepción mutua. Mercurio en Tauro, signo regido por Venus, y Venus en Géminis, signo regido por Mercurio. Entonces, de nuevo, nos encontramos aquí con el mismo tema, o sea, el tema de lo que podemos considerar lo mercurial y lo que podemos considerar lo venusino, o sea, tanto lo mercurial como lo venusino, que a su vez ambos planetas tienen la dualidad de regir tanto signos de tierra como signos de aire. O sea, ellos ya de por sí, o sea, tanto Venus como Mercurio, tienen implícita esa idea del punto de encuentro entre el cuerpo y la mente, ¿no? Porque en el caso de Mercurio, rige a Géminis, que es signo de aire, pero también a Virgo, que es signo de tierra. Y en el caso de Venus, rige a Libra, que es signo de aire, pero también a Tauro, que es signo de tierra. Entonces, en este caso tenemos, como digo, un encuentro entre Libra y Virgo, y resulta que el regente de Virgo está en el signo de tierra regido por Venus, y el regente de Libra está en el signo de aire regido por Mercurio.
Entonces, el imbricamiento, el entrelazamiento entre los dos conceptos, ¿verdad? Entre la idea de lo mental y la idea de lo físico, está definitivamente exacerbado. Pero no solamente eso, recordemos que Mercurio es el regente de Virgo, que es el ascendente de la carta. O sea, ¿por qué me estoy fijando tanto en Tauro? Porque Mercurio está en Tauro y Mercurio es el regente del ascendente, entonces es el dispositor de un punto notable de la carta, es lo que en la antigüedad se llamaba el señor de la hora, y ese Mercurio en Tauro está definitivamente marcando un sesgo importante. Pero entonces Venus, regente de Tauro, se encuentra, como dije, en un signo de aire en Géminis y además entre Urano y Saturno. Entre Urano y Saturno. ¿Por qué esto resulta tan importante? Urano es el regente moderno de Acuario y Saturno es el regente antiguo de Acuario. Claro, también es el regente de Capricornio. Cuando vemos a Saturno no podemos dejar de verlo también como regente de Capricornio, pero es el regente antiguo de Acuario. Entonces, Venus está encuadrada, está en el punto medio entre el regente antiguo y el regente moderno del signo de Acuario. Esto resulta particularmente notable cuando estamos hablando de una droga que va a ser identificada con lo acuariano, es decir, también con lo innovador, lo diferente, lo uraniano, lo acuariano, serían también indicadores que asociamos al LSD y a todo el movimiento hippie, ¿no? Toda ese ideario, esa manera de abordar la realidad que asociamos a los hippies de los 60, gira mucho alrededor de Acuario, ¿no? No en balde aquella canción, aquella famosa canción Acuario del musical Hair, que llegó a alcanzar tanta popularidad en la película de Milo Forman. Bueno, esa canción Acuario llegó a convertirse como un himno, ¿no? De ese movimiento y de esa era, ¿no? Eh, eh, pero no solamente eso, ¿no? Venus está en el punto medio, si no me equivoco, vamos a ver, por aquí está la lista de puntos medios. Aquí, bueno, tendríamos que subir un poquito el orbe por lo visto, pero debe estar allí, sí, allí está, ahí está. Venus está en el punto medio entre Saturno y Urano con un orbe de 1,46 grado. Bueno, no es un orbe tan grande, o sea, no, digo, no es un orbe tan pequeño. 1,46 grado para un punto medio, digamos que no es tan significativo, pero definitivamente sí es llamativo el hecho de que Venus esté entre ambos planetas, ¿no? De que Venus esté eh, eh, enmarcada entre lo que es la percepción antigua o tradicional de Acuario representada por Saturno y la visión moderna enfatizando el innovador representada por Acuario. Y en todo caso, el conjunto completo de Saturno, Urano y Venus no deja de ser llamativo, ¿no? Quiero decir, cuando pensamos en que una de las derivaciones del LSD fue esa influencia que tuvo en la cultura hippie, donde uno de los puntos claves es este tema del amor, ¿verdad? Paz y amor, ¿no? Era el lema. Y el amor libre también, ¿no? Y el ir contra las eh, eh, imposiciones del establishment, ¿verdad? De lo establecido. Entonces esa Venus que está más cerca de Urano que de Saturno. Fíjense que la conjunción Venus-Urano es de apenas 2 grados de orbe, mientras que la conjunción Venus-Saturno es de más de 5 grados, ¿no? A ver, déjenme chequear eso. La conjunción, la conjunción Venus-Saturno, la conjunción Venus-Saturno sería de 5 grados, correcto, 5 grados 28, mientras que la conjunción Venus-Urano es de 1,56 grados, de menos de 2 grados. Entonces, Venus está mucho más cerca de Urano que de Saturno. Está entre los dos regentes de Acuario,
pero más cerca del polo revolucionario, del polo innovador, que del polo estructurado, organizador, conservador. Y es un poco el espíritu, ¿no? El espíritu revolucionario, pero revolucionario desde el amor o desde el placer, desde el amor, el placer, el romper con las restricciones, el romper con el super yo, ¿no? Con la idea de lo normativo que asociamos al super yo, viene por ese contacto Venus-Urano, pero la cercanía a Saturno habla de la tensión natural con el tema de la norma y con el tema de la autoridad que caracterizó al movimiento. Me detengo tanto en esto, me detengo en tanto en ponerle la lupa a esta triple conjunción Venus-Urano-Saturno, porque cuando pasamos a examinar esta misma carta desde el punto de vista astrocartográfico, surge algo realmente llamativo. Fíjense que desde el punto de vista de la astrocartografía, si nosotros vemos la zona, ¿verdad? Nosotros vemos la zona de San Francisco y Los Ángeles, que es, en particular Los Ángeles, fue la cuna del movimiento hippie, ¿no? A partir de allí, a partir de Los Ángeles, fue que comenzó un famoso viaje, que ahorita no recuerdo en qué momento fue, pero fue en los 60 temprano, en un autobús que tenía un nombre, comenzó un viaje por todos los Estados Unidos. Ahorita no recuerdo los detalles, ¿no? Más o menos tengo la idea general, no recuerdo los detalles. Tendría que investigarlo, pero hay un famoso viaje que comenzó allí en California, que recorrió todos los Estados Unidos e iban repartiendo el SD. O sea, en este viaje, que es algo así como que el gran banderazo del movimiento contracultural hippie, una de las cosas era que iban repartiendo el SD y también tenían otras drogas. Pero lo cierto es que el punto fuerte era ese ir repartiendo el LSD, y previo a esto se había generado una serie de experimentos colectivos con LSD en esta zona de los Estados Unidos. Entonces resulta notable que esa triple conjunción de Urano, Venus y Saturno estuviese precisamente cayendo sobre esta zona del planeta donde comenzó ese movimiento contracultural que conocemos como el movimiento hippie. Y además fíjense qué interesante, ¿no? Que Urano y Venus, en conjunción más estrecha, como habíamos dicho, sean los que están pasando propiamente por las localidades, los que marcan San Francisco y aparecen muy cerca de Los Ángeles, y Saturno aparezca como una especie de frontera hacia el interior del país, y entonces se ve precisamente un movimiento en el que se cruza esta especie de frontera y entonces se empieza a distribuir la droga y a estructurarse ese discurso del movimiento hippie, ¿no? O sea, se cruza esta frontera y se comienza una especie de cruzada. O sea, esos primeros hippies que iban en ese autobús eran una especie de cruzados que estaban difundiendo un descubrimiento, estaban difundiendo una manera de estar en el mundo que rompía con lo establecido y que era una especie de revelación, eran los portadores de una revelación. Y ellos lo entendían como algo revolucionario, lo entendían como algo que iba a cambiar la sociedad. Los cambios que se generaron no fueron lo que ellos esperaban, definitivamente, pero definitivamente también dejaron una huella, ¿no? En lo que es el universo cultural, no solo norteamericano, a nivel mundial, ¿no? Estamos hablando de experiencias que hoy en día podemos entender como incorporadas, ¿no? al imaginario colectivo.
Bien, esto ya me parece un punto notable de la fecha. Llevamos ya 40 minutos de grabación, entonces voy a ir cerrando. Me interesaba también ver algunos, o sea, no he agotado el análisis de esta carta, no he agotado todavía el análisis de esta carta, pero como digo, si empezamos a meterle lupa a todo, bueno, resulta interminable, ¿no? Por ejemplo, hay algo interesante y es que el Sol se encontraba en la casa 8, la casa de Plutón, la casa asociada a experiencias extremas, intensas, y Júpiter estaba entre Lilith natural y Lilith osculatriz. Ambas cosas, Júpiter, que era el planeta más alto de la carta, el planeta que estaba más cerca del medio cielo desde la casa 10, está entre las dos Lilith, lo cual genera cierta turbulencia, o sea, el espacio entre las dos Lilith, cuando Lilith natural y Lilith osculatriz están separadas, lo que cae dentro de las dos Lilith es como si recibiera una especie de estrés que tiende a lo turbulento, o sea, tiende a desestabilizar, es como una influencia desestabilizadora. Entonces, entre el Sol y la casa, en la casa 8 y este Júpiter entre la Lilith natural y la Lilith osculatriz, tenemos que además estaba en cuadratura con la Luna, o sea, la Luna en Libra, que ya vimos que es un signo importante para toda esta historia, la Luna en Libra estaba en cuadratura con este Júpiter expansivo pero caótico, se encontraba en el signo regido por la Luna, o sea, la cuadratura es todavía más fuerte porque la cuadratura es a la Luna y viene desde el signo regido por la Luna. Todo eso permite explicar el aspecto del mal viaje, entre comillas, que tuvo Hoffman, porque efectivamente fue súper fuerte y él sintió que se iba a morir, pensaba, tenía ya la idea de que iba a dejar a sus hijos huérfanos y a su esposa viuda, y además también tenía el miedo de volverse loco, de que más nunca iba a poder recuperar la cordura. Es decir, el momento más extremo del viaje fue realmente terrible, fue literalmente un mal viaje. Luego, a medida que iba recuperando la normalidad, porque recuerden, él se tomó el equivalente a más de 100 dosis de LSD, entonces, claro, era natural que tuviera una reacción absolutamente desproporcionada, pero a medida que el cuerpo fue recuperando su equilibrio durante la noche, él fue moviendo, o sea, fue viviendo cada vez más la experiencia desde un punto de vista más placentero. Y de hecho al día siguiente cuenta que se despertó renovado, se sentía vibrante, y durante la noche, cuando, como decía, iba disminuyendo el efecto del LSD, toda esa angustia y ese miedo a la locura y ese miedo a la muerte fueron sustituidos por una sensación muchísimo más placentera, más lúdica, el deseo de investigar las sensaciones que estaba teniendo. Una de las cosas que cuenta, por ejemplo, era que los sonidos le generaban respuestas visuales, o sea, que los sonidos se transformaban en imágenes. En fin, era un viaje psicodélico tal cual como aparece consagrado dentro de la cultura, la tradición popular, como ha sido tantas veces recreado a nivel de películas o a nivel literario, era tal cual un viaje en el cual la psique exploraba regiones nuevas. Bueno, como digo, a medida que fue pasando, la experiencia se volvió más placentera y al día siguiente él se sentía extraordinariamente bien, ¿no? Él, hablaba de una vitalidad renovada, de una sensación de bienestar, en fin, ¿no? Entonces, no es que la experiencia haya sido globalmente desastrosa, pero definitivamente podemos rastrear la presencia
de esa turbulencia de Júpiter en cuadratura a la Luna, la presencia del Sol y de Mercurio en la casa 8 y también, cómo no, la cuadratura de Marte. Recuerden que Marte, bueno, no lo había señalado. El famoso día de la bicicleta, este es un detalle que se me pasó mencionar al comienzo, el famoso día de la bicicleta, el Sol estaba en Aries, teníamos un Sol en Aries, pero Marte, el regente de Aries, estaba en Piscis, es decir, no solamente Neptuno era el primer planeta de la carta, sino que el subtono del Sol, la ubicación del planeta regente del Sol, era precisamente el signo de Piscis, ¿no? El signo regido, el planeta, o sea, el regente del Sol estaba en Piscis, el signo regido modernamente por Neptuno. Vale, bueno, pero ese Marte en Piscis le estaba haciendo cuadratura a la Venus, tan cerca de Urano, y allí es donde podemos ver el aspecto del estrés, ¿no? El aspecto conflictivo. Claro, si vamos a la carta de Hoffman, si vamos a la carta de Hoffman, por supuesto resulta interesante ver sus tránsitos para ese día. Si nosotros vemos los tránsitos de Hoffman para ese momento, tenemos que uno de los puntos notables, uno de los puntos que llaman la atención de inmediato, es de nuevo el protagonismo de Neptuno. Neptuno, desde el grado 2956, le estaba haciendo quincuncio a su Sol, o sea, perdón, a su Sol, no, a su Saturno, al regente de su Sol. O sea, recordemos que él tenía Sol en Capricornio y Neptuno le estaba haciendo quincuncio a ese Saturno regente de su Sol Capricornio. Era un quincuncio bastante fuerte, bastante, o sea, fíjense que durante todo el tiempo que se dio ese baile de Neptuno entre Libra y Virgo, en la frontera entre Libra y Virgo, Hoffman estaba recibiendo ese quincuncio de Neptuno a su Saturno, porque él también tenía su Saturno en la frontera. Estaba del otro lado de la frontera, o sea, el Saturno de él estaba en Pisces, no en Acuario, que sería el punto donde hubiese sido exacto el quincuncio, porque este quincuncio lo teníamos, a ver, sí, correcto, este quincuncio lo teníamos desde Virgo, o sea, el quincuncio exacto habría sido desde Libra, el quincuncio exacto habría sido desde el 20, desde el cero, perdón, desde el cero de Libra hacia el cero de Piscis, ¿no? Eso hubiese sido el quincuncio exacto, pero en cambio estábamos teniendo un quincuncio desde el 29 de Virgo, es decir, es un quincuncio fuera de signo, pero definitivamente en un orbe muy pequeño, o sea, estamos hablando de apenas 22 minutos de arco de orbe. Fíjense que el quincuncio es de 150 grados 22 minutos, apenas 22 minutos de arco. Es decir, está muy fuerte. Y en el momento del primer contacto, el día 16, recuerden que como les dije, el 16 fue el primer contacto que tuvo con el LSD de manera accidental. Bueno, en ese momento Neptuno sí estaba en Libra, o sea, el quincuncio estaba en los signos correctos, el quincuncio desde el cero de Libra al Saturno en el cero de Piscis, estaba plenamente activo ese día 16 cuando él tuvo el primer contacto. Esto definitivamente sería algo llamativo. Yo estoy calculando aquí sus casas con Porfirio y al calcularlas con el sistema de casas de Porfirio, yo sería partidario de hacer una pequeña corrección en la obra de Hoffman, de tal manera de que este Plutón hubiese estado realmente en la casa 3. Yo creo que este Plutón estaba en la casa 3. Si representamos la carta de Hoffman en lugar de con el sistema de Porfirio, lo representamos con el sistema de Placidus, ¿verdad? Si utilizamos Placidus, entonces definitivamente este Plutón está en la casa 3. La elección del sistema de casas es algo que no considero como un punto fijo. Yo creo que los distintos sistemas de casa son como aproximaciones a la realidad
y esas aproximaciones en algunos casos funcionan mejor, o sea, algunas de esas aproximaciones funcionan mejor en algunos casos que otras. No creo que haya un sistema de casa absoluto que sea el sistema de casas verdadero. Creo que la razón por la cual hay tantas discusiones sobre los sistemas de casas y tantas eh, eh, enfrentamientos, inclusive entre astrólogos que defienden que el verdadero sistema de casas es tal o el verdadero sistema de casas es cual, tiene que ver con pretender que la realidad se ajuste a un modelo único cuando la realidad puede aparecer de diversas maneras. O sea, cuando es como si nos imagináramos el perfil de una montaña y entonces decir que, bueno, esta montaña se parece más a una parábola de tales o cuales características o esta otra montaña la podríamos describir con un tipo de curva diferente. Entonces, esas curvas matemáticas serían aproximaciones a la forma de la montaña, porque la montaña en sí misma sería única. Y creo que algo como eso, un razonamiento de tipo similar, se puede aplicar a esa realidad invisible que describe la astrología y los sistemas de casas. Entonces, en este caso particular, yo o bien me inclinaría a representar la carta de Hoffman con el sistema de Plácido o corregiría su hora, haría una rectificación de la hora de tal manera de que la cúspide por Porfirio también estuviese incluyendo a ese Plutón en tránsito. ¿Por qué? Porque definitivamente es notable que Plutón estuviese en la casa 3, o sea, sería muy consistente que Plutón estuviese en la casa 3, que es una casa asociada a lo mental. Estamos hablando de una experiencia que marca un hito en su vida y una transformación desde el punto de vista de su manera de percibir la realidad. O sea, estamos hablando de un gran cambio en el plano de lo mental, pero además estamos hablando de un viaje en bicicleta. Y la casa 3 sería la que nos describiría viajes cortos como ese viaje en bicicleta. Bueno, ahora sí, lo dejo hasta acá. Habría muchísimo más que conversar con relación a esto. Fíjense, nada más que para que lo noten. De la misma manera que Neptuno está en contacto con Saturno, también está en contacto con Lilico Osculatriz. O sea, Neptuno está en contacto fuerte, formando, o sea, cerrando un dedo de Dios, donde está involucrado Saturno, donde por cierto Marte, ¿verdad? Marte estaba sobre ese Saturno, pero digo, tocaba a Saturno y tocaba a Lilico Osculatriz. Bueno, fíjense que el Neptuno natal tenía a Lilico Osculatriz en conjunción y estaba recibiendo también un sextil, un semisextil de Saturno. Es decir, el Neptuno en tránsito estaba tocando a Saturno y a Lilico Osculatriz natal. Y el Neptuno natal estaba recibiendo aspectos de Lilico Osculatriz y de Saturno en tránsito. De nuevo, esto es notable porque Lilico Osculatriz tiene mucho que ver con este aspecto de la sombra de lo femenino seductor que se manifiesta de una manera caótica. Saturno tiene que ver con la idea de la estructura, de la norma, y aquí hay un enfrentamiento entre ambas cosas. O sea, esa Lilith Osculatriz puede hablarnos precisamente del poder seductor que ha tenido, que ha ejercido el LCD. Bueno, lo dejo hasta acá porque no quiero que el material se extienda tanto. En todo caso, como siempre, podríamos hablar indefinidamente de cualquiera de estos temas, pero bueno, baste con cumplir nuestro objetivo, que es simplemente presentar casos interesantes en los que podemos observar ese correlato entre el lenguaje astrológico y sus manifestaciones en la realidad. Si les gustó el material, bueno, les agradezco que dejen un me gusta en el video y si no se han suscrito al canal, bueno, que se suscriban al canal. Muchísimas gracias por su atención y hasta, nuestro próximo encuentro en este espacio de apuntes astrológicos.